Pues preocupados y tensionados por la situación que se está viviendo en Siria tras la decisión de Estados Unidos el jueves pasado de lanzar misiles Tomahawk tras imágenes que conocimos y que dieron la vuelta al mundo del uso de armas químicas contra civiles, muchos de ellos niños. Le agradezco mucho a Elías Sacristán Haddad, miembro de la comunidad árabe ortodoxa, que se encuentre con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Elías? Gracias por venir. Buenas noches. Muchas gracias, Azucena. Agradecerte por otorgarme un espacio en tu foro. Al contrario, gracias por estar acá. Un poco de contexto respecto a Siria. ¿Qué tenemos que entender de este lugar del que básicamente sabemos dramas, agresiones contra civiles y críticas de muchos países, Elías? Bueno, mira, yo creo que es muy importante entender este país. Previo a la guerra, ¿cómo era este país? Algunos datos importantes. Previo a esta guerra, la aceptación del presidente Bashar al-Assad era del 88%, cosa que muchos presidentes quisieran tener. La mayoría. Si no es que la mayoría. La tasa de inflación, por ejemplo, en este país era menor al 6%. En ese entonces era menor que la de países como Brasil, como Rusia, como Sudáfrica. La tasa de desempleo era menor al 8%. Menor a la de países como Egipto, como Turquía, de la misma región, o de esa región. Siria destinaba muchísimos recursos a la educación, a la salud, y se perfilaba como el segundo país en Medio Oriente que más recursos destinaba al sector de salud. ¿Qué pasó? Iba muy bien, estaba sobresaliendo en Medio Oriente y estalla esta guerra, ¿no? Muchos la disfrazan de una guerra civil. Así es. Muchos piensan que tienen su origen en la primavera árabe, que para muchos la primavera árabe no tiene nada de primavera, es más un invierno nuclear, por decirlo así. Ya lo vimos en Egipto, ya lo vimos en Libia, hay una total anarquía. En Egipto el domingo pasado hubo 2 bombazos. Entonces es importante recalcar que Siria estaba sobresaliendo y esto no le estaba gustando a algunos países vecinos de la región, ¿no? Digamos, Siria estaba rompiendo paradigmas en términos de coexistencia religiosa. Siria tenía 20 millones de habitantes y estaba compuesto en su mayoría por comunidades sunitas, también chiitas, ortodoxos, católicos, kurdos, drusos, todos viviendo en armonía, y es cuando Siria rompe ese paradigma, ¿no? Y entonces puede ser que esta llamada guerra civil haya sido provocada por países que no querían que Siria sobresaliera de esta forma. Exactamente. Esto pudiera ser un posible escenario. Pero ¿qué pasa, Elías, cuando vemos imágenes como las que fuimos testigos la semana pasada de niños muertos, donde se dice que efectivamente se utilizaron armas químicas, que efectivamente coinciden muchos que fue el gobierno de Bashar al-Assad? ¿Cómo entender que en medio de esta prosperidad Bashar al-Assad decidiera atacar a sus propios ciudadanos y que Estados Unidos reaccionara de esta forma unilateral? Mira, no es la primera vez que sucede esto. En 2013 pasó lo mismo, hubo ciertos ataques químicos en donde de la nada, sin justificación, sin evidencia, dicen fue el gobierno sirio, ¿no? Hay una entidad que es el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Esa entidad no está, digamos, no es siria y no es de derechos humanos, está basada en el Reino Unido y se nutre de información que proviene del extremismo islámico en Siria. Entonces, esta información se distribuye a nivel mundial y es la que escuchamos. Hay otra parte de la información que es la que no llega, es la que no escuchamos y es completamente distinta. Es una información manipulada. Completamente. Y estas imágenes, es decir, Elías, sucedió, hubo niños muertos, hubo adultos fallecidos. Estas imágenes las vimos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, si recordarás, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, lanza este ataque con los misiles Tomahawk, 59 misiles, en una base aérea de donde se supone salieron los aviones que hicieron estos ataques químicos, ¿no? De haber estado esas armas químicas en esta base aérea, ni siquiera la gente hubiera podido acercarse y hubiera una fuga de agentes químicos brutal en esa zona. Al día siguiente, después del bombardeo, llegan miembros del ejército sirio, caminando como si nada. Entonces ahí se evidencia que no hay armas químicas como tal. Lo que en verdad pasa, y es la fuente que llega de Siria, es que efectivamente la Fuerza Aérea Siria bombardea zonas controladas por los terroristas y dentro de ese bombardeo había almacenes de armas químicas. ¿Crees que esta muerte de civiles y niños fue accidental a causa de un bombardeo? Sí, porque desde que inicia esta guerra, los terroristas han manejado muy bien esta situación, este conflicto, se han aprovechado de ello y se infiltran en las poblaciones civiles.
Entonces, digamos, el ejército sirio no es perfecto, claro que va a haber víctimas, pero no se compara con lo que han hecho los terroristas, ¿no? ¿Fue accidental? ¿Tú sostienes que Siria no tiene armas químicas? Tuvo armas químicas e inclusive estuvo, digamos, supervisado por todos los países del mundo, orquestado por Rusia y por Estados Unidos, en donde Bashar al-Assad se deshace de todas esas armas químicas porque sí tenía un arsenal y donde todo lo comprueban que ya no había más. ¿Donald Trump lo utiliza como un pretexto para atacar a Siria y deshacerse de Bashar al-Assad? Podría ser, aunque no sabemos cuál sea ahora la estrategia de Estados Unidos. Hace unas semanas el secretario de Estado Rex Tillerson decía que la única entidad que podía decidir sobre el futuro de Bashar al-Assad era el pueblo. Marchaban bien las cosas, era lo que queríamos escuchar. Y de repente, 4 días después, el presidente sirio se vuelve loco y lanza un ataque químico contra su población. ¿No te suena lógico? No suena lógico, no suena lógico. Donald Trump, digamos que Donald Trump debilita a Bashar al-Assad. ¿Esto puede alimentar al Estado Islámico, lo que puede poner al mundo en una mira terrorista, de ataques terroristas? Podría ser. Este ataque de Estados Unidos es un ataque simbólico. No es lo que vimos en Irak hace 10 años, donde veíamos a Bagdad en llamas. Esto es un ataque simbólico, certero. Claro que levanta la moral de los grupos terroristas, pero yo no te puedo decir qué pueda pasar después. Es un conflicto muy especial. ¿Va a seguir Donald Trump, pues por lo que veo, con este conflicto? No sabemos, Azucena, porque ya está llegando el conflicto en donde cualquier acción que haga Estados Unidos puede escalar esto, puede escalar la situación. Pues es muy importante ver la otra parte, ¿no? Se habla de que fue Bashar al-Assad con mucha contundencia, que se utilizaron armas químicas, y es muy importante entender la lógica política de ese lugar que nos parece tan lejano, pero que conmovió al mundo a través de las imágenes que vimos con estos niños. Sí. Nos dices, fue un accidente, lo toma Estados Unidos como un pretexto para debilitar a Bashar al-Assad, quien hoy tiene 66% de popularidad. En el 2007 hubo un referéndum en donde tenía todavía el 80%. En 2014 hay otro referéndum y ahí cae a 65%. Aún así, sigue teniendo la mayoría de los votos. Elías Sacristán, gracias por este contexto muy importante para entender lo que está sucediendo. Gracias, Azucena. Gracias, buenas noches.